hay una persona que me comenta que, bueno, esta clase le viene genial porque está estudiando la lengua de signos. Ya os explicaré qué relación tiene que ver, o sea, que tiene que ver los visualizadores con los signos. Son apoyos visuales, ¿vale? Es comunicación gestual, pero no tiene mucho que ver con la lengua de signos. Pero sí está enfocado muy al colectivo, que para poder comunicar se utiliza la lengua de signos, ¿vale? Esto ya os lo voy explicando. Lo primero que me gustaría comentaros es que una de las motivaciones o entre las motivaciones que he tenido para daros esta sesión de hoy es que estoy viendo gente que en el chat. Un saludo a los que estáis en el chat. Una de las motivaciones que he tenido, primero, bueno, el tema de los visualizadores me parece súper interesante para los que trabajáis con el colectivo o no, o sea, para los que tenéis relación con el colectivo o no. Es un tema bastante interesante. Principalmente lo he querido hacer a nivel colectivo, una clase colectiva, porque esto es una herramienta con la que trabajamos los profesionales que nos dedicamos a la rehabilitación del lenguaje, una herramienta muy potente. Y una cosa es el trabajo que hacemos en las sesiones presenciales con los niños o con los adultos sordos y claro, hay una parte de ese aprendizaje que intentamos dar, hay una parte muy importante que es el refuerzo y la integración del aprendizaje que es vital hacerlo en el contexto natural de los pacientes, es decir, en la casa, en el cole, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que, por ejemplo, los papás con los que estoy trabajando con los niños, con sus niños, el tema de la rehabilitación y la producción del habla, y trabajo con estos visualizadores, para mí es súper importante que los aprendan porque necesito ese refuerzo en casa, ¿vale? Por otro lado, sé que hay muchas personas de las que están aquí que son estudiantes o que acaban de terminar, por ejemplo, el curso de mediación o de promoción de la comunidad sorda, ¿vale? O sea, trabajáis con el colectivo de personas sordas y es verdad que esto no es una clase formativa, ¿vale? Porque esto es una herramienta de intervención logopédica utilizada por profesionales, pero sí es verdad que el conocimiento de esta herramienta puede venir muy bien en un momento determinado, podéis echar una mano en ese proceso de rehabilitación del lenguaje de las personas con las que trabajáis, ¿vale? Por eso principalmente me parece interesante que participéis en esta sesión. Como digo, no es una clase formativa, no es para instruiros y convertiros en terapeutas, aunque yo sé que muchas mamás ahora mismo están ejerciendo de terapeutas, ¿no? Sino que considero muy importante el conocimiento que una persona pueda tener cuando se está cerca o está relacionado con estos colectivos tan específicos y tan con características tan concretas y tan especiales, que este conocimiento nunca va a estar de más, ¿vale? Incluso, como dije antes, podéis en un momento determinado echar una mano, ¿vale? También me acuerdo que cuando estaba haciendo el curso de mediación me preguntaban mis compañeras, pero ¿cómo puede, si una persona no escucha, cómo puede aprender, cómo se le enseña a hablar? ¿Vale? Entonces, pues esto va a resolveros un poco esas incógnitas que teníais. Bueno, yo creo que ya puedo empezar con voy a tener una parte teórica con una presentación visual. Podéis, como dije, ir preguntando en el chat y luego al final sí pasaré a la parte práctica de enseñar a los visualizadores e intentaré responder en ese momento las preguntas que me hagáis aquí, ¿vale? Bueno, a ver. Bueno, los visualizadores fonéticos. ¿Qué son los visualizadores fonéticos? También son llamados gestos de apoyo.
Si buscáis en internet también lo vais a conseguir por otros nombres, ¿vale? Pero principalmente son llamados así. Y son una herramienta de apoyo a la producción del habla. Son una serie de gestos corporales que le dan al niño o a la persona sorda la pista visual de cómo articular correctamente los fonemas del habla. ¿Por qué hago la acepción aquí de personas sordas? Porque es verdad que los visualizadores se presentaron o se establecieron, por decirlo de alguna manera, con el objetivo de trabajar principalmente con el colectivo de niños sordos para enseñarles a hablar, o sea, a enseñarles el lenguaje oral, ojo. Pero particularmente yo trabajo los visualizadores con adultos sordos que por X circunstancias no han podido adquirir el lenguaje oral de manera correcta o tienen mucha alteración en el lenguaje oral, ¿vale? Entonces por eso también hago la excepción de personas sordas. Estos gestos de apoyo visualizadores no son universales. Es decir, igual que la lengua de signos no es universal, aunque mucha gente lo crea, pero si entendemos que estamos hablando de fonética, es decir, los visualizadores son la herramienta que me van a transformar el estímulo auditivo, es decir, los sonidos, los fonemas, a estímulos visuales, ¿vale? Entonces, no pueden ser universales porque dependen primero de cada lengua, de cada lenguaje, de cada idioma. Tampoco son locales, es decir, no tenemos unos visualizadores fonéticos españoles que utilicen todos los terapeutas de España, no. Sí es verdad que existen dos metodologías creadas por dos profesionales bastante reconocidos que son Montfort y el del método MAR, ¿vale? Que son los más utilizados. Pero sí es verdad que me he encontrado con en colegios, por ejemplo, donde el grupo de profesores o maestros que dan servicio o AL que dan servicio de rehabilitación en los colegios han creado su propio código para trabajar con sus alumnos, ¿vale? Entonces, lo importante de esto ¿qué es? Que cuando un niño está trabajando o se le está enseñando un código visual de este tipo, todo su entorno aprenda el mismo código visual para que no haya confusión, ¿vale? Pero no son universales. ¿Por qué se utilizan los visualizadores? A ver, primero que nada entendamos lo que es el lenguaje y cómo se adquiere el lenguaje, ¿vale? El lenguaje es una función muy compleja que requiere, entre otras cosas, de una buena percepción auditiva, ¿vale? De una buena atención a esos estímulos auditivos que estoy percibiendo, ¿vale? Porque una cosa es que yo pueda detectar un sonido, pero que no le haga ni caso a lo que estoy oyendo, ¿vale? Entonces, para poder adquirir el lenguaje, deberíamos tener, aparte de la percepción auditiva, una buena atención a esos estímulos auditivos. Y luego, un buen procesamiento auditivo a nivel central, ¿vale? Es decir, puedo detectar, pero a lo mejor no comprendo lo que estoy escuchando. Entonces deberíamos tener un buen procesamiento a nivel central de los estímulos auditivos. Y eso generaría, pues, un almacenamiento de esa información auditiva en forma de memoria, como una base de datos, ¿vale? Que es lo que llamaríamos nuestra memoria a largo o corto plazo. Y en este caso estamos hablando de memoria auditiva. El lenguaje se genera a partir del aprendizaje por imitación de los códigos lingüísticos preestablecidos por el entorno. Es decir, esto es muy importante que se entienda. El lenguaje, o lo que nosotros, en este caso, vamos a hacer una excepción y vamos a hablar más concretamente del habla, ¿no? ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo comenzamos a hablar? Por imitación y por imitación fonológica, es decir, escuchamos y eso que vamos escuchando lo vamos intentando producir por la imitación, ¿vale? Eso no implica que esa imitación necesite
una comprensión previa del significado de las señales empleadas. Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo. Un bebé dice mamá cuando aún no comprende el significado de esa palabra o lo que representa. Un bebé está escuchando a la madre desde que es muy pequeñito, ma, y llega un momento en que el niño, el bebé, estamos hablando de bebés que no tienen todavía una comprensión de lo que es el lenguaje y producen palabras sin significado, pero para ellos, para los padres o para el adulto es el que le da el significado. ¿Por qué? Porque ha aprendido por imitación fonológica. Aquí os lo he puesto a nivel visual a ver si queda un poquito más claro. Lo que es el proceso de la imitación fonológica. Como decía antes, tenemos unos estímulos auditivos que para que podamos percibirlos, para que podamos procesarlos, primero tendríamos que tener una atención auditiva que nos lleva a esa detección, ¿vale? A través del sistema auditivo periférico, como es el oído. Luego, esa información auditiva pasa al cerebro y se procesa a nivel central, es decir, en el cerebro, lo que hace que se produzca lo que yo he llamado una base de datos de la información auditiva, es decir, nuestra memoria. Que luego esa memoria o ese almacenaje de la información auditiva, ¿vale? Podemos acceder a él en un momento determinado, con la memoria auditiva, y es lo que nos hace producir, hablar, ¿vale? Entonces, si hay un problema a nivel de la atención auditiva, aquí quiero hacer un inciso porque estamos hablando mucho de personas sordas y aquí hay mamás de niños con TEA y que tiene que ver una cosa con otra. A ver, en los niños con TEA, por ejemplo, o con TDAH, el problema de la percepción auditiva está aquí, ¿vale? O sea, del procesamiento auditivo está aquí. En la atención no atienden a estímulo auditivo o atienden más a estímulos visuales que el auditivo. Entonces, esta información auditiva muchas veces se pierde, ¿vale? Y es por ello que existen problemas de trastornos en el habla, ¿vale? Porque no llega o no se procesa adecuadamente esta información auditiva. No sé si hasta aquí me vais entendiendo. Si hay problemas a nivel de procesamiento auditivo o a nivel periférico, a nivel central, obviamente no se producirá o no se creará esa base de datos. Simplemente no habrá memoria auditiva. Y sin memoria auditiva no podemos acceder a información auditiva, ¿vale? Y no podemos producir el habla. Alguien dijo, y lo comparto totalmente, una frase que resume todo esto, y es: aquello que no entra por el oído no sale después por la boca, ¿vale? Tan cierto es esto como que antiguamente a las personas sordas las llamaban sordomudos. ¿Por qué? ¿Porque no podían hablar? No, sí podían hablar, o sea, tienen la capacidad de poder hablar, de poder verbalizar, pero si no podían escuchar, no había esa imitación fonológica, con lo cual no podía haber una producción, ¿vale? Y por eso se asociaba que como eran sordos, a la vez eran mudos, y algo que es totalmente incierto, a menos que haya un trastorno a nivel orgánico, pero eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, si no entra por el oído, no puede salir, es decir, si lo que no oigo, no lo digo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos problemas a nivel de procesamiento auditivo, ¿cómo podemos hacer con estas personas para que puedan acceder al lenguaje oral? Pues cambiar el estímulo auditivo por un estímulo visual, transformarlo, ¿vale? Entonces, la información tenemos que llevarla a nivel visual y es cuando hablamos de apoyo visual en el proceso de rehabilitación del lenguaje, apoyo visual. Entonces, tendremos aquí una atención que en este caso será visual. Aquí es donde entran en juego los visualizadores fonéticos, ¿vale? El procesamiento de la información va a ser un procesamiento de información visual, lo cual va a generar una memoria visual de ese estímulo y entonces sí que vamos a poder acceder a esa información para luego producirla. Y ahí sí vamos a poder, con sus más y sus menos, ¿vale?,
producir el lenguaje o hablar.